Muy bien, pues queridos hermanos y hermanas, en primer lugar me alegro de estar aquí de nuevo, de la visita que hemos hecho este pasado fin de semana a Tenerife, y nos alegra pues traer los saludos de los hermanos de allá y devolverles desde aquí pues la gratitud pues por su hospitalidad, por su comunión fraternal. Y bueno, deciros que siempre es muy agradable visitarles y animarles en esta experiencia que ellos tienen. Están ahí muy, digamos, lejos de nosotros y son pocos. De todas maneras, pues nos alegra traer esas noticias hasta aquí. Oremos por ellos, que el Señor añada así a aquel grupo pues los necesarios para seguir el testimonio. Muy bien, pues precisamente de testimonio y de orígenes y de principios de la Iglesia cristiana, vamos a decir la Iglesia cristiana para distinguirla de la Iglesia judaica. La palabra iglesia ya lo he explicado muchísimas veces, pues se refiere a la comunidad, el pueblo de Dios. Y tenemos una etapa que es dentro de lo que es el judaísmo, bajo la ley de Moisés, y la etapa a partir de la venida de Jesucristo, de su muerte sobre todo y resurrección, en donde podemos hablar de la iglesia que sigue al Mesías, la iglesia que ya ha conocido quién es el Mesías y lo va a seguir, obedecer y testificar acerca de él. Estos orígenes nos los explica este libro de Hechos de los Apóstoles, y estamos viendo ya aquí en este capítulo 4, ¿verdad? Sobre todo pues al final ya, y también lo que hemos leído del capítulo 5, una serie de incidentes, una serie de circunstancias que rodean a aquel grupo de cristianos. Pero no olvidemos, porque a veces puede ocurrir que al leer nos confundimos un poco y no tenemos en cuenta el trasfondo que hay aquí y sobre todo, pues, diríamos, las circunstancias. No olvidemos que habían ya, contando muy por encima, más de 6.000 cristianos en Jerusalén solo. De manera que no estamos hablando de una pequeña comunidad. Aquí no estamos hablando, pues yo qué sé, de la iglesia de Éfeso, o de la iglesia de Sardis, o la iglesia en alguna de las que en el libro de Apocalipsis se mencionan, por ejemplo, o de Corinto, etc. No, estamos hablando de la iglesia en Jerusalén, y cuando hablamos de la iglesia en Jerusalén, estamos hablando de toda la comunidad cristiana en Jerusalén, con más de 6.000 creyentes, porque en el día de Pentecostés había habido una conversión masiva. Y también, un poco después, leemos con el discurso de Pedro, a raíz de la curación de aquel hombre cojo, aquel hombre impedido que estaba a la puerta del templo, que había habido otra gran conversión masiva. Y si además contamos ya los discípulos que habían anteriores a todos estos sucesos, pues ya digo, estamos muy cerca de los 6.000 creyentes en Jerusalén. Una cantidad así, y en las circunstancias en que ellos vivían, de opresión, peligrosas, con la enemistad de los judíos, con una presencia de las tropas romanas en Jerusalén, todo eso era indudablemente una circunstancia que les obligaba a ir con mucho cuidado. Por supuesto, no había ningún lugar en Jerusalén donde se pudieran reunir todos. ¿Cómo se reunían? Pues no lo sabemos, no lo dice esta parte del libro de Hechos, no nos dice cómo lo hacían, pero indudablemente tenían que ir, como se ve más tarde en otros lugares, tenían que ir a las casas, en diversas casas, en el hogar de algunos de estos cristianos que brindaban su casa para hacer reuniones, como ha sido muy típico de cualquier lugar, en cualquier época que la Iglesia cristiana se ha reunido de esta manera. Aquí en España, pues también, aquí tuvimos una época en donde
las reuniones estaban prohibidas y muchos templos fueron cerrados y los cristianos se reunían en casas. Allá en la época de la Reforma, en los países donde también la Reforma fue rechazada, pues por ejemplo en Holanda mismo, en Escocia, en otros lugares, pues de alguna manera esa persecución la tenían que obviar y orillar a través de esas reuniones en las casas. De manera que aquí no dice nada de eso, es verdad, aquí concretamente no nos dice eso, pero yo lo indico porque si no, incluso tal vez al leer estos versículos nos podemos hacer la idea de que se encontraban todos reunidos en algún lugar y 6.000 personas no se pueden reunir y pasar desapercibidas en una ciudad como Jerusalén. Por eso cuando dice, versículo 32, estamos en Hechos capítulo 4, 32, dice, uno solo era el corazón y el alma de la multitud de los que creyeron. Fijaos que esto nos habla ya de la multitud. Pero es algo magnífico el leer que a pesar de esa multitud, de que existía una multitud, había un solo corazón y alma. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que había tal comunión, tal unión, tal acuerdo en sus sentimientos, en sus creencias, en su doctrina, en el propósito nuevo de su vida, que el ambiente entre ellos era como si estuvieran todos juntos. No podían estar juntos los 6.000, pero había un solo espíritu. Y el alma de unos y otros estaba como unida por esas verdades, esas esperanzas, esas promesas y todo lo que ellos habían ya aprendido en poco tiempo, en muy poco tiempo, acerca del Evangelio. Básicamente, como casi todos estos, o prácticamente todos, eran judíos, pues lo que venían más o menos a conocer y donde habían puesto su fe y su confianza era en un mensaje muy simple, y era que Jesús era el Mesías, por lo tanto era el Salvador, era el Redentor, que es verdad que él había muerto en cuanto a su personalidad humana, había muerto en la cruz, pero que había resucitado y había sido visto por muchos de ellos. Y esto sobre esa base, nada más sobre esas creencias. Claro está, todo ello en cumplimiento a las profecías, en cumplimiento a lo que las Escrituras, por ejemplo, pues en la misma ley de Moisés, en los Salmos y en toda la historia que vemos en la palabra de Dios, pues había diseñado y había presentado y les había instruido a lo largo de los siglos. Tenían una base común, esto es lo importante. Y yo creo que aquí debemos de comprender que la explicación del por qué la Iglesia de Jesucristo se esparce tan rápidamente como una llama en un bosque seco, se esparce a una velocidad increíble, tanto que al terminar este primer siglo, donde estamos ahora, estamos hablando de estos primeros casi 100 años, no 100, porque tengamos en cuenta, Jesús muere en la cruz hacia el año 30 y tantos, 33, 35, por ahí. Desde la muerte del Señor Jesucristo hasta el final del siglo, en esos 70 años entonces, el Evangelio ya se había esparcido no solo por Jerusalén, Judea, Samaria, Galilea, todo aquello, sino que había saltado a Asia Menor, y había saltado a Grecia, y había saltado a Roma, y se encontraba ya por el norte de África, y había llegado incluso aquí, a la península ibérica. Así que ese evangelio era como
un reguero de pólvora que se estaba extendiendo rapidísimamente. Nos lo confirman las cartas. El apóstol Pablo nos habla en la carta a los romanos por 2 veces de su empeño, de su interés en venir a España. Eso es una importantísima cuestión donde efectivamente, si todo lo que podemos más o menos recopilar de las tradiciones, etcétera, pues hemos de pensar que el apóstol vino, pero también estuvo en Roma y estuvo en las regiones de Galacia, en Asia Menor, y así pues podemos imaginar que no solamente él, sino muchísimos cristianos, aparte de los que conocemos en las Escrituras, conocemos el caso de Timoteo, conocemos el caso de Tito, conocemos al propio Marcos, que estuvo en principio con ellos, Bernabé también, y los demás apóstoles, porque a partir del año 70 y la destrucción de Jerusalén, los cristianos tuvieron que esparcirse por todo el mundo. El mundo antiguo, quiero decir, el mundo conocido alrededor del mar Mediterráneo. Bueno, pues todo esto empieza en este momento aquí en Jerusalén, con este grupo que no tienen medios. Es evidente que es una multitud de gente que no tiene nada. Es decir, no tienen nada de lo que hoy nosotros tendríamos para hacer una propaganda masiva. No tienen nada más que sus labios y su corazón lleno de la verdad del Señor Jesucristo. Y con eso solamente con eso, extienden el conocimiento de la verdad, del mensaje del Evangelio en su sencillez, pues al norte y al sur, al este y al oeste. Es una verdadera maravilla. No hay un caso conocido de la rapidez con que la fe cristiana se esparce por el mundo antiguo. En ningún caso. Una cosa tal, me refiero de la época. Hoy día podríamos decir que es diferente. Claro que sí, con los medios de comunicación de hoy, con el uso de todas las redes que hay y todas esas cosas, bueno, cualquier noticia y cualquier idea, cuanto más estrambótica mejor, pues claro, se esparce muy rápido. Pero en este siglo era muy diferente. Allí era el contacto personal, era el testimonio directo, era el entusiasmo, la fe, la confianza, el poner este mensaje como la cosa principal, primordial de la vida de ellos. No tenían otra cosa casi de qué hablar, o consideraban que la misión de ellos era dar testimonio de esa verdad. Pues no se puede explicar de otro modo, y aquí lo confirma cuando dice que uno solo era el corazón y el alma de la multitud de los que creyeron. Y luego había un fenómeno, y es que, claro, encontrándose una cantidad de personas tan grande, de esas, digamos ya como cifra casi oficial, de esas 6.000 personas en Jerusalén, muchas de las cuales habían quedado separadas de la sociedad en donde vivían, muchos de ellos andaban con mucho cuidado de no ser denunciados, porque ya estamos viendo la comparecencia de Pedro y Juan ante el Sanedrín, cómo terminó. Y terminó pues con una orden severa de que de ningún modo hablaran ni enseñaran en el nombre de Jesús. Que había una prohibición religiosa y eso estaba respaldado por las fuerzas del orden, por la policía romana, y por lo tanto tenían que andar con mucho cuidado, porque de otro modo podría ocurrir lo que veremos un poco más adelante con el caso de Esteban. En el capítulo 7 veremos el caso de Esteban y de lo que sigue a continuación cuando ya se desata esa primera persecución contra la Iglesia cristiana en Jerusalén mismo. Cuando algunos son encarcelados, otros son ajusticiados también. Eso estamos hablando antes
de que se despierte el furor unos años más tarde del Imperio Romano contra el cristianismo. Por lo tanto, tenían que ir con mucho cuidado. Y eso significaba que muchos de ellos, de un día para otro, se encontraban despreciados por su familia, sin trabajo probablemente muchos, no sabiendo qué hacer, y bueno, empezaban a estar desarraigados. Aquella ya no era su nación, ya no se encontraban en un entorno amistoso, estaban prácticamente desahuciados y poco a poco se les iba apartando de la sociedad. Por esto, muchos empezaron a tener necesidades materiales. Si no podían ir a su casa, si no podían trabajar, si carecían de medios, pues ¿qué ocurre? Que hubo un sentimiento, hubo una reacción de estos cristianos en que se dieron cuenta de que esta gente, esos hermanos y hermanas que habían con ellos, necesitaban cosas materiales. Y por lo tanto, dice, nadie decía ser suyo propio algo de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Este texto, y esto ya hemos hablado de eso porque aparece ya anteriormente, hay una primera reacción de comunidad de bienes incluso, pues esto hemos de explicarlo de una manera muy sencilla. Es la reacción espontánea en una situación extraordinaria. No es un mandamiento y no es una cuestión que podamos repetir de una manera, yo diría, pues habitual o normal. No se puede, porque luego cuando se continúa leyendo el libro de los Hechos de los Apóstoles nos damos cuenta de que eso ya no se repite en ninguna parte. No ocurrió en Corinto, ni ocurrió en Éfeso, ni ocurrió en Atenas, ni ocurrió en ninguna parte. Había esta reacción en que todos pusieron en común, porque eran 6.000 personas, y como incluso pues iban vendiendo cosas, propiedades, y llevaban el dinero de las cosas vendidas y lo ponían a los pies de los apóstoles. Que fijaos vosotros, era una situación de emergencia en donde los apóstoles tuvieron que hacerse cargo de distribuir a cada uno según su necesidad. Eso es un ejemplo magnífico y que bien lo debemos de tener muy en cuenta para cuando una situación de este tipo se pueda repetir. No como aquí, porque 6.000 personas de golpe no es así, excepto, claro, que hablemos como hoy día hablamos de los refugiados por causa de las guerras, en donde también muchas iglesias cristianas están haciendo una buena labor, y en otros casos, como pueden ser pues, las grandes catástrofes, los terremotos, etcétera, todo eso, también hay muchas iglesias que contribuyen a solucionar estas cosas. Yo sé que en Estados Unidos, en Holanda, los países más ricos, donde hay muchos cristianos fieles, pues allí muchos atienden a esas necesidades hoy día, aunque estén en el otro lado del mundo. Ya no es una cuestión en una ciudad, en una determinada zona muy concreta, sino que hoy día ya es diferente. Pero lo que se nos está hablando aquí es de la comunicación de bienes, de la comunicación en favor del necesitado, de que el cristiano no puede vivir de espaldas a una realidad que tenemos frente a nosotros, y por eso debemos abrir nuestro corazón para socorrer o para ayudar a quien pueda estar en una situación como esta, porque ya digo, los que tenían necesidad eran muchísimos en aquel momento. Y por eso dice el versículo 34, dice, y no había ningún necesitado entre ellos.
no había ningún necesitado. Es decir, la reacción, hemos de pensar que aquí esto ocurrió en un periodo de tiempo todavía bastante largo, porque no era una cuestión de un suceso para una semana, no es una cosa de unos cuantos días. Allí tuvieron que continuar con esta situación mucho tiempo. Es más, veremos más adelante cómo después de que se nombraron diáconos hubo un problema en la Iglesia de cómo resulta que las viudas, fijaos que había también un gran número entre estas 6.000-7.000 personas, había crecido incluso con el paso del tiempo, habían viudas, se atendía a las viudas de una manera especial, y el problema que surgió más adelante, ya llegaremos a eso, fue que habían viudas que tenían origen judío y habían viudas que tenían origen no judío, gentil. Y parece que alguien, de alguna manera, pues daba más atención o prestaba más atención a las viudas de origen judío y no tanto a las otras, a las de origen gentil. Y hubo un malestar, y tal vez pues porque aquello no estaba bien organizado, y entonces pues fue cuando se decidió pues nombrar a una serie de personas, servidores, que quiere decir diáconos, servidores, y se las nombró para que atendieran bien todo. Los apóstoles no podían hacerlo ellos solos porque tenían otras muchas cosas que hacer. ¿Qué quiere decir esto? Pues simplemente que durante mucho tiempo hubo necesidad de solucionar esta cuestión. Seguramente duró, podríamos poner que hasta el año 70 con la destrucción de Jerusalén. Y ocurrieron muchas cosas en medio, fijaos, estamos poniendo aquí yo me atrevería a poner aquí un periodo largo, porque mientras la Iglesia no salió, la Iglesia principal, la Iglesia madre de todo el movimiento cristiano, mientras no salió de Jerusalén, o mientras fue la principal de todo el mundo antiguo, pues tuvo unas necesidades enormes de ayudar a la gente que había allí. Luego eso no se arregló, porque no podemos decir, sino que cambió con la destrucción de Jerusalén y la huida de los cristianos y también de los judíos. Todo el mundo huyó de Jerusalén. Y cuando esto ocurrió, pues quiere decir que las necesidades se hicieron mayores. Los cristianos se fueron a refugiar en Galacia, en Grecia, se fueron a refugiar hasta Roma y a tantos otros lugares, a España también, ya vinieron indudablemente muchos, se establecieron aquí, y por esa parte pues se tuvo que organizar una forma de socorro. Así que podemos decir que los primeros ejemplos de este altruismo, de esta forma benevolente, caritativa, de ayudar en situaciones de emergencia, pues comienza aquí precisamente. Comienza aquí. Nadie se había preocupado antes de estas cosas, pero el hecho de que ha nacido una comunidad que está tan unida, de un solo corazón y alma de la multitud. Fijaos qué expresión esta del versículo 32. Un solo corazón y alma. Magnífico, ¿verdad? En donde estaban reunidos, pues habían 20 que estaban reunidos en una casa y otros en otra, y más arriba otros, distribuidos por Jerusalén. Los apóstoles, hemos de imaginar, aquí tal vez, pero hemos de imaginar cómo se habían repartido el trabajo y tenían que andar visitando a unos y a otros, siempre con mucho cuidado, y llevaban las noticias de uno al otro. Es decir, lo típico de un movimiento clandestino que tenía que prever la posibilidad de una gran persecución que cayera sobre ellos.
porque los miembros del Sanedrín les amenazaron, les habían amenazado. Y cuando se reunieron, Pedro y Juan, y volvieron y se reunieron con los suyos y contaron todo lo que les habían dicho los sacerdotes, pues fijaos la oración de ellos que mencionábamos el domingo pasado: soberano, tú eres el que hiciste el cielo y la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay, que por medio del Espíritu Santo, por boca de tu siervo nuestro padre David dijiste: ¿por qué se amotinan las naciones y los pueblos piensan cosas vanas? Acudieron los reyes de la tierra y los príncipes, a una se reunieron contra el Señor y contra su ungido. Porque verdaderamente se aliaron en esta ciudad contra tu santo siervo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y los pueblos de Israel. Y claro, todos los judíos estaban involucrados en la muerte de Jesús y en la persecución que ahora. Pero como todo eso era un plan de Dios, ¿qué hicieron? Hicieron todo cuanto tu mano y tu designio predestinaron que sucediera, dice en esta oración. Por lo tanto, ellos en su oración dicen: considera sus amenazas y concede a tus siervos hablar tu palabra con todo denuedo, mientras extiendes la mano para que haya sanidades y señales milagrosas y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. Y al orar aquello hubo como un temblor de tierra, en donde había una especie de confirmación por parte del Espíritu de Dios de que su oración había sido oída. Pues aquí los vemos, reunidos de esta manera. Qué cosa tan extraordinaria, ¿verdad? El decir, mirad, la evangelización, la extensión del Evangelio por todo el mundo tan rápidamente, solo se puede comprender cuando las personas que llevan ese mensaje dentro en el corazón tienen una plenitud espiritual y no miran a lo suyo propio, ni están pendientes de su propia situación, sino que se vuelcan en favor de los demás, sobre todo de testificar. Porque habrían muchos, los que estaban más necesitados, que estos no tenían nada, solamente podían recibir, el que no tenía, no tenía. Pero habían otros que sí que tenían, y habían algunos que tenían tierras o casas, dice aquí, las vendían y llevaban el dinero de las cosas vendidas a los apóstoles. Bueno, en esta situación de emergencia, aquí nadie dio instrucciones, eso salió del corazón de todos, y se dieron cuenta de que allí tenían que hacer algo fuera de lo normal, fuera de lo común. Y hay que entenderlo así, porque claro, también ha habido personas que han leído estos pasajes y dicen, bueno, esto es para la Iglesia para siempre. Como diciendo, aquí vamos a volvernos comunistas, ¿no? Vamos, todo común. Como la idea teórica de eso. Pues no es una comunidad en el sentido de que no haya aquí un comunismo, ¿no? O sea, una especie de integración de todos los bienes, de todos, nadie tiene nada privado, nadie tiene nada suyo, y entonces pues hay alguien que lo reparte. Eso se podía hacer aquí porque eran cristianos, porque eran los apóstoles. Cuando se ha inventado un sistema de gobierno de ese tipo, pues ha sido un desastre, siempre ha sido un desastre, y una injusticia mayor todavía, porque se priva a la gente de tener cosas personales, individual, el individuo no cuenta, y entonces los que administran, por supuesto, ellos nunca se incluyen en la lista de los más necesitados. Eso es otra historia. Pero que conste de que no se está dando aquí, como muchos han pensado, una especie de primer paso de la vida en común. La vida en común no está avalada ni en el Antiguo Testamento ni en el resto del Nuevo Testamento. No existe. Cada uno vivía en su casa, cada uno tenía su trabajo, cada uno tenía
su familia, sus responsabilidades, eso está por todas partes, en la Biblia, toda la Biblia es así. O sea, que no es un libro que nos enseñe que la vida en común y los bienes en común y todo en común, eso es así, no. La Biblia nos enseña el tener cuidado los unos de los otros, el acudir en auxilio del necesitado, el tener caridad para aquel que no tiene, todo eso sí. Pero lo demás no, porque no es la manera de vivir ni en la que Dios ha creado al ser humano. Muy bien, pues ahí tenemos, esto es lo que vemos con ese espíritu de generosidad, y hay que reconocer la gran generosidad de una persona que posee tierras y en poco tiempo tenía que venderlo. Pero también eso nos habla de que esto no ocurrió en un día, en una semana, ni en un mes. Aquí estuvieron un buen tiempo viviendo de esta manera. Dio tiempo a que muchos vendieran tierras. Por cierto, no había ninguna obligación, como vemos enseguida en la historia que hemos leído de Ananías y Zafira. No había ninguna obligación, nadie. Es más, eso salió tan espontáneamente que nunca vemos aquí que los apóstoles dieran instrucciones u obligaran a hacer estas cosas. Fue espontáneo, fue una decisión individual, personal, libre. Y eso lo vemos cuando la historia que acabamos de leer de este matrimonio, Ananías y Zafira, que ellos también vendieron una propiedad. Entonces, no estaban obligados, como Pedro les dijo luego, pero por lo que sea, quisieron hacerlo. Quisieron hacerlo, la vendieron, les dieron tal precio y fueron con ese dinero, fueron con una parte. A Pedro le dijeron, mira, hemos vendido esta casa en tanto dinero, 100, 10.000, lo que sea. Tómalos, aquí están los 10.000. Pues entonces resulta que una parte de eso se lo habían quedado ellos. Si no hubieran dicho, hemos vendido la casa en tanto, no pasaba nada. Aquí le dice Pedro, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieras al Espíritu Santo y sustrajeras del precio de la propiedad, reteniéndola? ¿Acaso no quedaba siendo tuya? No sé, no estabas obligado a venderla. Y una vez vendida, ¿no estaba a tu disposición? ¿Por qué pusiste este asunto en tu corazón? No has mentido a los hombres sino a Dios. O sea que mintió respecto a la cantidad, al precio en que la había vendido. Y dijo, aquí tenéis estos 10.000 que he vendido mi casa, me han dado 10.000 y aquí los tengo, todos para vosotros y para los hermanos. Pero habían mentido. Y ciertamente que aquí hay un momento trágico cuando después de esta reprensión Ananías cae muerto. Por ahí vemos pues un infarto de repente, ¿verdad? Se siente, digamos, culpable y ahí veremos ahí una subida de lo que sea y bueno, el hombre se cae ahí redondo. Y luego pues entra la mujer un rato más tarde y lo mismo. Le pregunta a Pedro, fíjate, ¿la habéis vendido en tanto? ¿La habéis vendido en tanto? Dime, ¿vendisteis en tanto la propiedad? Y ella respondió, sí, en tanto. Pues era falso y lo que se estaba allí castigando no era el hecho de si habían vendido o se habían quedado no se estaba dilucidando, la cuestión era la mentira, el embuste de querer aparentar una cosa que no era real. ¿Por qué os pusisteis de acuerdo para tentar al Espíritu Santo? Demostraba pues una falta de fe y nada. Había gente, entre estos 6.000, 7.000 personas de este tiempo, ¿qué duda cabe que no todos eran auténticos cristianos? Había falsos hermanos. Eso luego en las cartas a las iglesias aparecen todas estas personas que están integradas dentro de la iglesia, falsos hermanos,
hay gente que en primer momento se siente entusiasmada y luego poco a poco se va apartando, y en fin, todas esas cosas que ocurren hasta el día de hoy. Eso es algo que no nos ha de extrañar nada. La volubilidad humana y, bueno, cómo se apunta uno a cualquier movimiento, cosas, el entusiasmo y esas cosas. Pero, queridos hermanos, esto me recuerda un poco a lo que hemos leído antes en nuestra lectura en el libro de Crónicas. El libro de Crónicas nos habla de muchos reyes, y es curioso que en casi todas las lecturas que hacemos de los reyes, pues empieza en tal año, empezó a reinar tal, y nos dice, e hizo lo recto ante los ojos del Señor, o en otros casos nos dice, y no anduvo de acuerdo con las palabras del Señor, o hizo lo malo ante los ojos del Señor. O sea, hay, digamos, esa especie de alternancia, ¿verdad?, de unos reyes que empieza diciéndonos que estaba haciendo las cosas correctamente. Uno de estos fue el rey Uzías. En el capítulo 26 hemos empezado a leer, ¿verdad?, que este rey joven, Uzías, que empezó con 16 años, ¿verdad?, y dice que cuando comenzó a reinar con 16 y reinó 52 años. O sea que 16 más 52, la edad final en la que él murió, ¿verdad? Y dice en Segunda de Crónicas 26:4, hizo lo recto a ojos de Yahvé conforme a todo lo que había hecho su padre Amasías. Que Uzías es un buen rey. Y luego persistió en buscar al Señor en los días de Zacarías y en los días que buscó a Yahvé, Elohim le hizo prosperar. Y salió a combatir contra los filisteos. Y empieza a hablarnos de Uzías, que si dejamos aquí la lectura, nos vamos con la impresión de que Uzías efectivamente es un rey magnífico. Y lo fue durante un tiempo. Pero cuando llegamos al versículo 16, que no he leído yo antes, no lo hemos leído, quiero decir, no estaba, sino que lo reservaba para ahora, en el versículo 16 de este mismo capítulo dice, sin embargo, cuando llegó a ser fuerte, su corazón se enalteció hasta corromperse y fue infiel a Yahvé su Dios, pues llegó a entrar en la casa de Yahvé para quemar incienso sobre el altar del incienso, nada menos. Esto es uno de las terribles ofensas, de los sacrilegios más grandes que había en el culto del Antiguo Testamento, que una persona que no fuera sacerdote se metiera en el templo a ofrecerle el sacrificio o a quemar el incienso o a hacer cualquiera de las funciones de un sacerdote. Estaba muy claramente delimitado, no podía nadie hacer eso, ni el rey tampoco, claro, pero este rey, después de muchos años de gobernar, de tantos triunfos, de que había reconstruido ciudades, de que había conquistado nuevos territorios, de que tenía un ejército enorme y que tenía tantos triunfos, bueno, poco a poco su ego, la visión que tenía de sí mismo, empezó a crecer y se creía que él era el dueño del mundo. Y entonces parece como si pensara, lo único que a mí me falta es ir al templo y hacer lo que hacen los sacerdotes. Y fue para quemar incienso. Dice, pero tras él entró el sacerdote Azarías junto con 80 sacerdotes de Yahvé, hombres de valor, quienes se plantaron ante el rey Uzías y le dijeron, oh Uzías, no te corresponde a ti quemar incienso a Yahvé, sino a los sacerdotes hijos de Aarón que están santificados para quemar incienso. Sal del santuario, pues has sido infiel, y esto no será por honra de parte de Yahvé Elohim. Pero Uzías, quien tenía un incensario en su mano para quemar incienso, se irritó
Y en cuanto se irritó con los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente, delante de los sacerdotes de Yahvé, los cuales le dijeron rápidamente: sal de aquí. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Esta historia de estos cambios que estamos cansados de ver también nosotros en los tiempos actuales. Cambios de las personas, como en las iglesias del principio. Esta iglesia de Jerusalén, que luego ya no aparece cuando hay los mensajes a las 7 iglesias, no, porque en el libro de Apocalipsis ya Jerusalén está en ruinas. Cuando se escribe el libro de Apocalipsis, ya no hay comunidad cristiana en Jerusalén. Y se habla de diversas iglesias, las iglesias de Asia Menor. Y hay un mensaje que llama la atención, el último mensaje a la iglesia de Laodicea. Sé tus obras, que no eres ni frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Y por cuanto eres tibio y no caliente ni frío, estoy por vomitarte de mi boca. Porque dices: soy rico, me he enriquecido y no tengo necesidad de nada. Y no sabes que eres un desventurado y un miserable, pobre, ciego y desnudo. Te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para que te cubras y no aparezca la vergüenza de tu desnudez, y colirio para ungir tus ojos para que veas. Yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Sé pues fervoroso y arrepiéntete. Un mensaje a una iglesia, por lo tanto es un mensaje de arrepentimiento, pero fijaos lo que dice es la carta más dura de todas, sobre todo porque pone al descubierto la soberbia. La soberbia. Y la soberbia es el peor pecado de todos. Cuando alguien cree que es lo que no es. Y bueno, entonces es como un poco como el rey Ucías, ¿verdad? Que no estaba satisfecho con nada porque no podía alcanzar aquello que quería alcanzar. Ucías quería quemar el incienso, porque si no, no estaba satisfecho con todo lo que había hecho. Y la iglesia de Laodicea era una iglesia que decía: somos ricos no solamente en dinero, se pensarían que eran los más cultos, los más importantes, los más influyentes de la región, quién sabe, no tengo necesidad de nada. Y sin embargo dice: tú eres un desventurado, un miserable, pobre, ciego y desnudo. Dice el Señor. Fuerte, ¿verdad? Claro, fuerte. ¿Por qué? Porque lo que vemos en este pasaje del libro de los Hechos de los Apóstoles es que la iglesia en Jerusalén nos da un ejemplo maravilloso. Y es como algunas de las iglesias, la iglesia en Éfeso, por ejemplo, maravillosa iglesia, ¿verdad? Filipos, todas estas iglesias. Pero hay una que cae. Y la iglesia de Jerusalén, cuando desaparece, pues ya no podemos hablar de ella, porque cada uno se fue por un lado. Se deshace aquella comunidad. Pero lo que sí que hemos aprendido es cuidado, porque las iglesias, como las personas individualmente, y la suma o agregación de personas, pues forman una congregación. Las iglesias han de vivir en humildad delante de Dios, cada uno de sus miembros. Porque esta es una recomendación del apóstol Pablo. Nadie tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener. Por lo tanto, vamos a aquilatar bien nuestra importancia en la vida. Lo que no puede ser es pensar que uno es un gigante y resulta que a los ojos de Dios somos enanos. Somos enanos. Y esa es la cuestión del porqué de las iglesias, como veremos en la iglesia de Corinto,
en las iglesias de Galacia, en muchas de estas, donde empezaron a entrar las semillas de la descomposición. Y eso siempre entra a través de individuos como el caso de Ananías y Safira, como los casos si pudiéramos trasladar al rey Ucías al Nuevo Testamento, pues el mismo carácter. El orgullo y la soberbia fueron la causa de que luego en la historia de la Iglesia, no muchos siglos más tarde, empezaran ya las señales de corrupción, de debilitamiento y de apartarse de la línea del Evangelio. Para que aprendamos siempre esto y al mismo tiempo demos las gracias a Dios por aquella iglesia de Jerusalén donde todos tenían un mismo corazón y alma. Eso es lo más maravilloso que puede haber en una iglesia, en una familia, en una sociedad, de un mismo corazón y una misma alma, para dar gracias a Dios por sus bendiciones. Que el Señor los bendiga a todos. Amén.